oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. Dios hará un milagro dentro de mí, descendiendo un río para darme vida. Ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. Aleluya. Usa al Maestro esta noche, Dios, como un canal de bendición, puridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí. No hay un milagro dentro de mí, descendiendo un río para darme vida. Ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, te quiero servir. Aleluya. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Y díselo, úsame. Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga mucho. Su hermana Catalina Amor estuvo con ustedes y vamos a disfrutarnos de esta conferencia, cómo se formó la Biblia, nuestro manual de enseñanza. ¿Sabes cómo se formó? Pues quédate ahí conectado para que lo descubra a través de la conferencia con el doctor Edward Manuel Cifre. De verdad, yo sé que esta noche será llena de conocimiento, yo sé que será unas horas bien invertidas que le vamos a sacar el mayor de los provechos, y de verdad que agradecemos a Dios por hombres como el doctor Edward Cifre que han dedicado tiempo de su tiempo para poder nutrirse de la palabra, educarse y asimismo dar por gracia lo que por gracia han recibido, con ese amor, con ese denuedo, con esa entrega con la que la hace nuestro maestro, el doctor Edward Cifre. Él estará con nosotros para impartirnos esta conferencia. Así es que adelante, doctor, son todo suyo estos micrófonos y también la cámara. Bendiciones.
Bien, Dios le bendiga. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Amén, amén. Hemos tenido alguna falla técnica normal. Cuando se trata de internet. Bien, vamos a esperar que se presente, aparezca en pantalla. Me dejan saber cuando ya puedan ver la plantilla y arrancamos. ¿Ya la pueden ver? Se ve, ¿verdad? Yo la estoy viendo ya. Sí, sí. Sí, Excelente. se está viendo. Y ahora, para que me vean a mí también. ¿Verdad? Ahí. Ya cuando uno pasa de 40, hay que usar lente. ¿Qué ustedes dicen? Así es. Sí. No, son ustedes, Mario y compañía, son muchachitos, son jovencitos. Todavía ven 20. Bien. ¿Qué les parece este tema? Vamos a ver. Micrófono abierto. Interesante, Interesante, dice mi hermano, amigo y alumno Zapata, interesante. Yo diría que más que interesante Zapata porque conocer cómo se formó la historia, ¿verdad? Cómo nos llegó la Biblia, debe ser, yo diría que tan importante como yo saber la biografía de mi padre, mi propia biografía, inclusive los conocimientos que podamos adquirir de una carrera en particular. Así es. Y cuidado, Sí, sin más. Estoy ilustrando cosas esa que es la son base, sumamente esa es la base. importantes para nuestras vidas. Bien, Sí. siguiente plantilla, Mario, para que vaya conmigo. Bien, vamos a ver. Zapata, ¿puede leerme esta frase de el gran Juan Calvino? Correcto. ¿Qué dicen? Un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Muy fuerte, ¿verdad? Me encanta esa frase. Hay unas cuantas frases más que yo quiero compartir con ustedes porque estamos hablando de la Biblia. Este es el mes de la Biblia. El país celebra también, y ustedes lo saben, precisamente mañana, hoy debería de ser, hoy en España lo celebra, y entre otros lugares, celebran hoy porque en Suiza, por ejemplo, Basilia, exactamente un día como hoy, más adelante vamos a dar algunos detallitos, se crea lo que se conoce como la Biblia del Oso, la famosa Biblia de Reina Casiodoro de Reina, no la Reina Valera que usted tiene, es el primer trabajo que se hizo, y me estoy adelantando un poquito, llamado la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Entonces, un día como hoy, 26 de septiembre, es que se lanza esa Biblia, se lanzan más de 2000 ejemplares aproximadamente en la imprenta de un señor llamado Tomás Guarín. Tomás. Ya se pueden ir a escuchar. Eso es lo primero que tenemos que saber.
Voy a pedirle a Andújar que me lea, pasa Mario la siguiente frase. El varón, el ministro Andújar, que está con nosotros por ahí, me lee esa siguiente frase tan importante. ¿Se me escucha? Sí, búscame la frase, Mario, para que él la pueda leer. ¿Me escucha? Sí, lo estamos escuchando, ministro Andújar. Acá es ministro. Excelente, Dios bendiga. Leo, Sí, la Biblia es más que un libro. La palabra Biblia viene del griego, Biblia, que significa libro. Es el plural de libro. La Biblia es una pequeña biblioteca. La compone 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. excelente, ministro Andújar. Lo agradezco mucho. Dale para atrás, Mario, porque hay informaciones ahí que yo no puedo obviar, por favor. Acá. Sí, retrocede, exacto. Déjala ahí. Si no me ven por la cámara porque estoy usando el plan B, le dije que hay unos problemitas aquí con el internet. Entonces, estamos trabajando con el celular en este momento. Dice que aquí dice la más grandiosa biblioteca del mundo. Eso es la Biblia. El primero en llamarle de esta manera fue el señor Jerónimo de Estridón, siglo IV después de Cristo, que fue el mismo que trabajó prácticamente de manera completa a nivel de lo que es Biblia, lo que llamamos Biblia hoy, Antiguo y Nuevo Testamento, fue este señor, Jerónimo de Estridón, quien por decreto, por órdenes de Dámaso I, obispo de Roma, es como decir el Papa de entonces, buscando un equivalente, trabajó esta Vulgata. El señor Jerónimo de Estridón fue quien llegó a decir que la Biblia, lo que conocemos como Biblia el día de hoy, o simbólicamente le llamamos así, tienen que saber, y lo voy a decir con los pies en la tierra, aunque suene crudo para un sector, otros llaman escuchado, aquí hay alumnos, que tengo el privilegio de haber dado clases y les sigo dando clases en distintos niveles y distintas materias. Un privilegio para mí que me estén apoyando el día de hoy en una conferencia tan importante como este. Ministerio Preparando Líderes para el Reino se complace con hacer actividades como esta. Así como habrán actividades cerradas, este es abierto, totalmente gratis, para edificación de todos ustedes. Es un grupo que siempre me ha seguido, muy agradecido, y saben que de vez en cuando hacemos esto. Qué mejor que en el mes de la Biblia hablar exactamente de la Biblia. Continúo con mi idea. ¿Por qué no debemos llamarle Biblia hoy? Porque Biblia era la original y originales no tenemos. Repito, yo mismo le llamo Biblia, pero simbólicamente. Debo aterrizar, repito la expresión anterior, y saber que lo que yo tengo hoy es una versión de la Biblia. Que es buena, que tiene grandes ventajas, que se ha conservado y que hay detalles que tenemos que mencionar más adelante. Sí. Gloria a Dios por eso. El primero que le llama Biblioteca Divina es este señor. Repito, Jerónimo de Estridón. Nosotros lo conocemos como Jerónimo, pero su nombre correcto era Hierónimos. Su nombre correcto. Ahora, ¿por qué aquí está el nombre de Juan Crisóstomo, aunque para otros fue Clemente de Roma? Estos nombres, bueno, que usted registre, indague acerca de ellos. Eso es muy importante. Juan Crisóstomo y otro sector entiende que fue Clemente de Roma quien acuña, a quien le debemos el término Biblia, nosotros el día de hoy. Repito, a quien debemos el término Biblia, quien acuña el término Biblia, hay una serie de expertos que se lo atribuyen a Juan Crisóstomo y otros a Clemente de Roma. Entonces yo menciono a los dos para complacer a ambos sectores. Pero soy de lo que se inclina por Juan Crisóstomo, llamado Boca de Oro.
Recuerde la dinámica es, usted entró, silencie su micrófono, por favor. Ayúdenos con eso. Silenciando sus micrófonos. Ya esta parte nuestro ministro Andújar estuvo compartiendo con nosotros. ¿Puede continuar, Mario, por favor? ¿Puedo continuar? Sí, ahí está bien. Observen aquí. Miren este tema o tópico. Orígenes de la Biblia. La formación del texto bíblico. Y hay una serie de subtemas que vamos a trabajar prácticamente con lujo de detalle en esta noche. Si el Señor no lo permite. Si el Señor nos lo permite. Normalmente se nos enseña en seminarios, institutos, que la Biblia fue escrita por unos aproximadamente 40 canales humanos. Pero permítanme decirle que se queda corto. El número 40 se queda corto. Hay quienes dicen 43. Yo prefiero decir más de 40 para no equivocarme. Repito, yo prefiero decir más de 40 para no equivocarme, porque solamente el Nuevo Testamento tiene entre 8 a 9 autores humanos. Porque sabemos, ¿por qué decimos autores humanos? Porque el protagonista, el autor principal, es la persona del Espíritu Santo. Y nadie dijo amén. Amén, amén. Amén. Amén, 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 amén. Okay, hubo un par de amenes ahí. Estamos de acuerdo. Ah, bueno, a mí me gustó. Estamos de acuerdo ahí. Hasta ahí. Amén, Hasta ahí. amén. Ahí me gustó. Estos autores tenían distintos oficios. Y ahora yo quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes. Yo voy a decir un oficio, no sean tímidos, y abre su micrófono y me dice quién ocupaba ese oficio. Hay algunos de ellos que tenían distintos oficios, no importa, usted repita el nombre, si cabe en los distintos oficios que yo voy a mencionar. Reyes escribieron en la Biblia. David. David. Salomón. Hagan eso estos muchachos, me está gustando. Agricultores. Muy fuerte esa. Vamos a ver. ¿Quién era agricultor? No. 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 No, no. Pero está cerca. Estás bien caliente. Micaías. Micaías. No. No. No, Micaías. El profeta Oseas. Y pueden ubicarse en el capítulo 3. Cuando usted busca su biografía, cualquier diccionario bíblico que se respete, le va a decir que el oficio del profeta Oseas era la agricultura. Era agricultor. Pescadores. Pedro. Bien, vamos bien, vamos bien. Juan. Juan, muy bien. Santiago. Sí, pero el mayor. Santiago el mayor. Para no confundirlo con Santiago, el que nos postulan como autor de la epístola que lleva su nombre. ¿Me copian? Andrés. Andrés no escribió ministro. No escribió, pero No hay- era no hay- pecado. Bueno, no, sí escribió así. No Era hay, pecador. no hay un pero era- evangelio de Andrés. No, Yo no, creo que todavía no. ni apócrifo. Sí, sí. Yo Pero creo era que pecador. ni apócrifo, ministro. Era pescador, pero no era. Sí, no escribió. él era pescador y nosotros pecadores. Ah, bueno. La diferencia es una S. Perfecto. Escribas. Edra. Muy bien, muy bien. Sacerdote. Zacarías. No. Zacarías era profeta. El profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías no escribió. El que escribió fue el profeta. Esdras. Samuel. Esdras entra también en esa categoría. Ya dije que pueden entrar en distintas categorías. Muy bien, ministro, lo felicito. Es así. Está bien. Publicano. Mateo. Mateo. Aunque eso te veremos, ¿verdad? Para la Mateo. crítica textual, Mateo no escribe este libro, ¿eh? Es bueno que sepan esto. Pero para la línea conservadora, Mateo. Y por eso hago la pregunta. Pero es bueno que tengan claro que para la crítica textual, para la ciencia bíblica, Mateo
no escribió, por lo menos el evangelio que llegó a nosotros, no lo escribió Mateo. Ahí tienen una tarea. Siempre investiguen. No crean todo lo que ustedes escuchan, aunque salga de mis palabras. Lo más importante aquí es usted hacer su propia investigación. Eso es muy importante y siempre será muy importante. Perfecto. Vamos a ver. Sabios. No solamente Salomón. Job. Sí. Pero Job no escribió, ministro. No, no, ¿Cuál fue el libro que escribió Job? Disculpe. ¿Cuál fue el libro que Job escribió? No. Hay un libro con su nombre, pero no lo escribió él. A ver, se le fue la guagua, zapato, usted. Acordamos. Pero gloria a Dios, eso pasa solamente a nosotros los seres humanos, a todos. Bien, y la emoción. Yo sé que usted quiso decir que Job entra en los sapienciales. Exacto. Y por eso la confusión. Pero yo estoy pidiendo autores. Los proverbistas, por ejemplo. ¿Qué proverbista usted conoce? Lemuel. Lemuel, muy bien. Salomón. Proverbio 31. Agur, excelente. Proverbio 30. Aunque anónimos, también están los sabios que trabajaron la parte del capítulo 17. Por favor, atención. Por lo menos hasta el 22. Por lo menos hasta el 22 son anónimos. Los sabios anónimos. Muy importante. Médico. Lucas. Excelente. Fariseo. Pablo. Yo creía que Ahí se no. me iba a equivocar ahí. Pablo era fariseo y él lo dice. Ahí Él no. lo dice. El más fuerte de los fariseos de su época. Él lo reconoce. Sí, Y usted, era. cuando Ese usted, era. ministro, cuando usted viene a Cristo, usted deja de ser profesional. Usted cambia de profesión. Usted sigue siendo el profesional, los conocimientos están ahí. Ahora Amén. que él abandona el fariseísmo como doctrina y como lineamiento, es otra cosa. Pero él reconocía que seguía siendo fariseo, celoso de las cosas de Dios. Y recuerde que había 7 tipos de fariseos, todos no eran malos, ministro Rincón. Y como usted quiera mi privado, yo le envío los 7 tipos de fariseos y su nombre en hebreo, en el tiempo de Cristo. 7 tipos de fariseos. Tiene permiso de día ahora. Pero le estoy diciendo, ministro, porque a veces creemos que todos los fariseos los satanizamos. Todos eran malos. Eso es Unos verdad. desgraciados. Y escúchame la expresión que suena fuerte. Sí. No. Había 5 tipos que eran sumamente perversos. Malo. Pero había 2 muy buenos. Muy buenos. Y ahí estaban, por ejemplo, Nicodemo y otros Sí. que seguían a Jesús. Muchos fariseos se convirtieron a Jesús. Reconocieron que hablaba con autoridad. Entonces había 2 categorías de fariseos que seguían oculto y secreto a Jesús. Y 5 que lo odiaban a más no poder. 7 tipos de fariseos. Vamos a pasar ahora a los idiomas. Hay una línea que dice que Sí, lo escucho, Zapata. sí, hay una línea que dice que Gamaliel también seguía a Jesús escondida. Entonces Alejandro. Yo lo que sé de Gamaliel, la información que yo manejo de Gamaliel es que le echó un boche a Pablo y le dijo, yo no te enseñé así. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Saulo en este caso, le echó un boche y le dijo que era fanático y que lo estaba haciendo mal. Y Pablo le dijo a él, Saulo, entonces, repito, yo estoy haciendo lo que tú me enseñaste. Y Gamaliel le replicó, yo no te enseñé así. Tú estás muy lejos de mis enseñanzas. El mismo Gamaliel. Ese otro dato importante, ¿ves? Ese otro dato importante que lo acerca. Eso es historia. Sí. Ni siquiera es misticismo, es historia. Son datos históricos. Sí. Pero el mismo Gamaliel, maestro. Sí, el mismo Gamaliel. El mismo Gamaliel habla con los mismos fariseos y mire, si es de Dios, va a permanecer.
Porque Pero eso indica, Rincón, que estamos hablando de un hombre en su momento ecuánime, un hombre conectado con el Padre, Sí, es que entendía las cosas. O sea, pero es que, señores, si es de Dios, no vayamos nosotros a estar peleando con Dios. Entonces, Exactamente. ese pleito que lo eche Dios. Vamos a ¿Qué perder nosotros. historia? Vamos a ver si ustedes están en esto. ¿Qué historia, aunque distinto, qué historia les recuerda estas palabras de Gamaliel en el Antiguo Testamento? ¿Qué relato bíblico? Algo parecido. Alguien le dijo al pueblo que estén tranquilos, porque ese Dios iba a echar pleito. Señores, Gedeón. Moisés Gedeón. Gedeón. Que le pusieron Jerobaal. Recuerde que el papá dijo que Baal contienda, por eso no significa Jerobaal. Baal contienda con él. Señores, pero Baal no es Dios. ¿Ustedes no creen en Baal? Pues dejen que Baal resuelva este problema y que Baal lo castigue, aunque sea mi hijo. Ya se ubicaron. Sí. Cuando destruyó el monumento de ellos, sí. Amén. El monumento nada más. Todos los fetiches. Estaba Bueno. conectando con Jeremías cuando vino un profeta y profetizó algo contrario a lo que él había dicho ya. Sí, Ananías, y lo pisó todo el mundo. Bien feo que murió. Dijo que 2 años. Y Jeremías 70. Y mire, déjeme decirle que el hombre, lo que pasa es que el hombre no terminó la idea. ¿A qué se confundió? Pero él no estuvo mal con los 2 años. Porque Jeremías decía 70 y él decía 2. Él lo que tenía que decir era, Jeremías no son 70, es 70 menos 2. Porque el cautiverio duró exactamente 68 años, permítame decirlo. Es un sistema de redondeo. Se habla de 70 como redondeo. Pero literalmente, ellos duraron 68 en el exilio babilónico. Vayan anotando. Porque siempre decimos 70, son 68, no 70. Una pregunta en ese mismo renglón. Porque fueron 3 repartición, o sea, Nos repatriados. enseñan eso, Rincón. Fueron 4. Fueron 4. Wow, pero está bien. Esas 4. Nabucodonosor invadió, escuche, ministro. Sí. Nabucodonosor invadió Jerusalén 4 veces. Lo que pasa es que nos enseñan 3 deportaciones, que no es lo mismo. No 4 invasiones de Nabucodonosor. La 4ª fue que él dejó en ruina total. Totalmente destruido Jerusalén. Que cuando usted lee Jeremías se da cuenta, ministro, que hay una coherencia. Jeremías dice que dando gritos ante el rey, por eso mismo, está en el suelo, no hay piedra sobre piedra, ahí no quedó nada. En las cosas debemos conectarlas. Ministro, ¿cuánto permiso dio el rey Ciro para que fuera a gobernar a su pueblo? Ciro en vida dio un solo, ministro. ¿Un en el solo? 539, Ciro dio un solo. Y después otros reyes, Darío y Artajerjes. Sí. ¿No fueron 3? En 3 sí, fechas. pero le estoy diciendo quiénes. Uno Ciro, y le estoy dando fecha, y los otros, Darío y Artajerjes. Ajá. El del tiempo de Nehemías. Sí, 38, 20 y 4. Por lo menos, está rondando esas fechas. Esos son aproximados, ministro. Usted puede decir aproximados. Y nadie puede discutirle a usted la fecha. No, yo no estaba ahí cuando pasó eso. Yo sé que no, Está bien. ministro. Usted no estaba ahí, No, pero estaba cuando Matusalén, que más lejos, más para atrás. Pues, Normalmente nos enseñan que había 3 idiomas en la Biblia y que fueron escritos en 3 idiomas, ¿sí o no? Hebreo, arameo y griego. Y cometen el error de decirnos el Nuevo Testamento. Sin embargo, Mateo se escribió en hebreo. El único libro que rompe esta regla es Mateo. El original de Mateo se escribió en hebreo, no en griego. No me digan que el Nuevo Testamento completo se escribió en griego. Háganme la salvedad, por favor. Ahora dígame, la mayoría de los libros, 26 de ellos, se escribieron en griego. Usted está hablando conmigo ahora. Ahí sí. Ahora usted me dice a mí. Aunque no puede probarse todavía. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, yo se lo creo. Y hay porciones aisladas en arameo. Vamos bien. Ahora pasamos a un dato que es el que se pasa por alto. Y este tipo de conferencias es para eso. Nos olvidamos de lo que se conoce en
crítica textual como los cognados. ¿Con qué se come eso? Con G, cognados. Los cognados son las raíces de las palabras. Hay muchas raíces de palabras, muchas, en los textos. Y combinaciones, sí. Encontramos expresiones egipcias, vayan escuchando, encontramos un poco de asirio, pinceladas de sumerio, semítico antiguo. Todo esto lo encontramos en el texto, especialmente del Antiguo Testamento. Es más, el libro de Daniel tiene 4 idiomas. Por favor, atención. Daniel se escribió en 4 idiomas. Daniel tiene hebreo. Daniel tiene arameo. Daniel tiene griego. Especialmente es otro idioma. Y raíces. Caldeas. Acadias. Demostrado por las distintas fuentes de la ciencia bíblica, crítica textual y métodos que han existido hasta ahora en la investigación del texto sagrado y su transmisión hasta ahora, hasta nosotros. Por cierto. Entonces no me diga a mí, ya el día de hoy, no me siga hablando de 3 idiomas, donde hay más de 3 idiomas. Por ejemplo, la princesa egipcia, que para algunos es Egnomiri y para otros Hatshepsut. Y hay distintas versiones, históricamente hablando, del posible nombre de la princesa que cría a Moisés. Enotmire y otros dicen Hatshepsut. Distintos autores. Pero ese no es el detalle. ¿Ustedes creen que ella le puso un nombre hebreo? Ella, hablando egipcio, con cultura egipcia, siendo una princesa de Egipto, ¿le va a poner a Moisés un nombre hebreo? Le pregunto a ustedes. Micrófono abierto. No lo creo, ¿no? No. ¿Saben qué nombre le puso ella? Eso está demostrado. Para que en la transmisión del texto, para que no se vea un nombre egipcio y pagano, los hebreos hicieron la transición. No debían dejarle ese nombre, porque nuestro héroe, nuestro libertador humano, el canal que Dios usó para libertarnos y sacarnos de Egipto, tiene un nombre pagano, un nombre egipcio. Entonces, por eso vemos en distintas fuentes que dicen Moshe, porque de las aguas lo saqué. Del hebreo Moshe, Moisés. Hermano, los hebreos en la transmisión del texto recortaron el nombre. Ese se llama Tuk, o Tuk Moses. Moses, le dejaron Moses, egipcio, y lo transliteraron, lo llevaron al hebreo, Moshe. De Moses, egipcio, a Moshe, pero le quitaron el Tok, o el Tuk, que significaba el hijo de Tot, un dios egipcio. Mano, usted va a la mitología egipcia y va a encontrar quién es Tuk o Tok. Y faraones con este nombre, inclusive. Distintas dinastías tuvieron este nombre de Tutmosis y Akmosis en su defecto, indistintamente. Pero eso no nos lo explican mis hermanos, porque este tipo de conferencias, este es otro escenario. En las iglesias no nos van a dar estas informaciones, hermano. Si usted cree que si usted va a quedar esperándola, va a durar 40 y 50 años esperando estas informaciones en las iglesias, porque no es el escenario para eso. Permítame decirlo. Responsablemente. Usted dice Tutmosis, ¿verdad que sí? Tutmosis, con guión. Sí, pero esa con qué termina la U, la T, TU. Es tu, una, termina con algo fuerte ahí, con una D, con una C. Algunos le escriben con T, con TH y otros con P. Todo va a depender de la traducción, ministro. La traducción. Usted trabaje. Destinatarios, señores, distintos. En la Biblia tenemos, le dije que simbólicamente seguimos llamándole así, tenemos 3 continentes: África, un sector grande de Europa y una parte de Asia. Si usted quiere resumirlo, puede decir los destinatarios de la Biblia son estos 3 continentes, porque prácticamente era lo que existía y se conocía. No se conocía Oceanía, no se escuchaba de que pudo haber existido una Antártida. Inclusive se descubrió un continente llamado Guyana. Anoten por ahí y busquen eso. Googleen. El continente de Guyana. Y América, que los chinos ya habían pasado por aquí en 1400
1491 y quieren vender que fue Colón en 1492. ¿Sabían ese dato? Bueno. Que los chinos pasaron por aquí en 1421. Sí, sí. Pero caemos presos y hablamos mucho de eso. Exacto. Traducciones, hermano, pero estamos hablando de 2000 y tanto, 3000, cuando sumamos los dialectos o distintas formas o códices o códigos de hablar, a donde ha llegado el texto sagrado el día de hoy. Distintas versiones de la Biblia. La fecha de composición o de redacción que tiene el texto sagrado oscila entre, yo siempre digo entre, porque hay un sector que dice 1500 años y otros 1600, que va desde el siglo V a.C., 1447, en este caso del Pentateuco, en su defecto, hasta Apocalipsis, que en la línea conservadora la coloca en la década de los 90, 92, lo he visto 94, 95, hasta el 98. Yo he visto fechas para Apocalipsis. Sin embargo, los liberales, los críticos, especialmente la teología alemana, entre otros, permítame decirle, que fechan Apocalipsis después del 70, no en los 90. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Tomen nota, porque esto es tarea. Cuando uno da un dato así es para anotarlo e indagar acerca de él, sin lugar a dudas. También están lo que se conocen, más adelante lo voy a compartir con ustedes, con la plantilla, el proceso de la formación, porque ese es el tema de esta noche. Y entonces hay quienes lo dividen, o lo clasifican, mejor dicho, entre momentos. Algunos autores. Otros le llaman etapas. Etapas en la transmisión del texto, en cómo nos llegó, cómo se formó. Repito, yo tengo las dos para ustedes. Los momentos en que se escribió la Biblia, todos los momentos y también las etapas. Algunos dicen que son 4 momentos y otros dicen que son 5 etapas. Yo voy a compartir con ustedes ambas cosas. Ya usted saque sus conclusiones porque esa es la idea. Que usted saque sus propias conclusiones, porque usted es un investigador de la Biblia. Usted es un estudiante de la Biblia. Usted es un maestro en algunas ocasiones, dependiendo del escenario, que puede ser en la iglesia local, que puede ser en un seminario o instituto, escuela de ministerio. Y otros tienen la oportunidad, incluyéndome, de universidades. Y muchos de los que me están escuchando aquí, le agradezco su apoyo o respaldo. También saben lo que es impartir docencia en una universidad ministerial y teológica. Muy importante es también establecer la diferencia, lo vamos a ver más adelante. Solamente esto es el bosquejo general de todo lo que hay y todo el contenido. Nos perdemos porque no sabemos establecer diferencia entre inspiración, iluminación y revelación. Yo le tengo una manera sencilla, llana y clara, una definición de cada una de ellas para que establezcamos diferencia y no nos confundamos. También hablaremos brevemente, tenemos 2 o 3 plantillas, hablando acerca del canon, porque para muchos, ¿con qué se come eso? Lo desconocen, pero para otros tienen una base, una idea más acabada de qué es el canon de la Biblia. Real y efectivamente. Y no menos importante, y esa parte me van a ayudar, yo tengo alumnos aquí que ya han trabajado ese tema, y vamos a interactuar. No me lo dejen a mí solo, pero no tengo problema, porque manejamos la información y por eso estamos impartiendo la misma. Es que muchos estamos equivocados también en nuestras iglesias. Creemos que el texto que tenemos de la Biblia el día de hoy vino originalmente con la división de capítulos y versículos. Y eso tiene una historia que contar, y hay fechas, y hay nombres, y muchos. Normalmente decía yo una clase reciente en el diplomado de ciencia bíblica que estamos impartiendo, y aquí hay alumnos que están recibiendo dicho diplomado y dicha materia. Saben que hablamos y demostramos que no son 2 o 3 los nombres,
que trabajaron en esa empresa, repito, en esa empresa de la división de la Biblia en capítulos y versículos. Eso es muy importante. Vamos a agregar ahora, Mario, ¿podemos pasar a la siguiente plantilla? Excelente. Vayan conmigo. Observe aquí, clasificación de los manuscritos. Tenemos que hablar si se va a desarrollar un tema de la formación del texto sagrado o Biblia, tenemos que hablar de la transmisión de la misma y la clasificación de los manuscritos. Materiales utilizados, papiros, pergaminos, vitelas. Hay más, tengo un material con ilustración de todos los materiales, todos, no dejo ninguno fuera, para conocimiento de ustedes y su provecho. Forma de los manuscritos, rollos y códices, el estilo, letra utilizada, especialmente se conocen estos manuscritos, también se le conoce con el nombre de testigos, como unciales y minúsculos. Otra parte es la utilidad de los manuscritos, está abreviado ahí, utilidad de estos manuscritos. Primero están las citas, van a ver la cantidad de citas con nombre y apellido de la patrística de los padres de la iglesia concerniente al Nuevo Testamento más adelante. Y están lo que se conocía como los leccionarios. Sí, es como los manuales de doctrina de nosotros del día de hoy. Pero eso es lo que usaba la iglesia primitiva en su momento histórico, formación o fundación. Continúa, Mario. Aquí nos sigue la pregunta, que es la misma del tema. ¿Cómo se formó la Biblia? Entonces, hay unos conceptos, unos tecnicismos que deben manejar. Y es haiógrafos, autógrafos y apógrafos. También ya hablamos de los oficios y de los lugares. Ya eso lo tocamos. Pero deben conocer qué es un haiógrafo o qué fue, qué es el autógrafo y qué es el apógrafo. Lo voy a decir en orden. El haiógrafo era el autor sagrado. Los autores del texto sagrado eran llamados haiógrafos. Y hoy la teología y la ciencia bíblica les da este nombre. Deben manejar entonces el tecnicismo propio de lo que usted estudia, la teología y la Biblia. Y la teología se ha convertido hoy por hoy en la mejor amiga de la Biblia o del texto que manejamos hoy, de la versión de la Biblia que manejamos hoy. Le dije que simbólicamente sigo llamándole Biblia. Ahora, ¿qué son los autógrafos? Los originales, los autógrafos eran los originales, de los cuales, repito, ya lo dije al principio, no nos queda nada, al menos que la Iglesia Católica, con el respeto que me merecen, allá en el Vaticano o algún otro lugar del mundo, tengan escondido, guardado, algún texto original. Yo no lo dudo, hermanos, yo no lo dudo. Pero a la luz pública no hay. No conozco, yo de manera particular, no conozco que se haya presentado un manuscrito original o se haya encontrado. Los apógrafos son las primeras copias, las copias cercanas o más cercanas a los originales. Eso sí tenemos. Eso sí tenemos. Del Nuevo Testamento tenemos copias del siglo II. Tenemos códices distintos, manuscritos, papiros, distintos tipos de materiales desde el siglo II. Y no es coincidencia que también del Antiguo Testamento en hebreo tenemos acceso a manuscritos, inclusive, aunque pocos, escasos, en paleohebreo, que no lo mencioné en los idiomas anteriores. No confunde hebreo con paleohebreo, que es el hebreo clásico. El primer hebreo que se usó en el texto sagrado, los primeros libros se escribieron en paleohebreo. Anótelo por ahí. Paleohebreo. Y luego evolucionó al texto hebreo que conocemos y manejamos el día de hoy. Siglo II antes de Cristo, también hay manuscritos de este corte.
Vámonos a los materiales, y aquí voy a mencionarlo a todos. Siguiente plantilla, hermano Mario. Seguimos con la pregunta, ¿cómo se formó la Biblia? Aquí está el orden, lo voy a decir en orden. ¿Cómo fue evolucionando el material hasta que se forma la Biblia el día de hoy? Número 1, la ostraca. La ostraca, ahí está a la derecha. Observen la imagen, que era una especie de cerámica. Hoy en día la epigrafía es la ciencia que estudia todas estas ostracas. Cualquier tipo de material en piedra, no importa cómo se llame, la ciencia cercana, auxiliar a la arqueología bíblica, llamada epigrafía, analiza estos escritos antiguos en ostracas, que era como una especie de cerámica. Luego evoluciona al papiro, que ustedes lo conocen, la famosa planta de junco, parecida a la caña o tipo caña, ¿verdad? Que era pulimentada, todo el proceso se agotaba en ese sentido. Ahora bien, quiero agregar un dato aquí, un paréntesis. Cuando el papiro estaba desgastado, borroso, como era tan costoso, escucha, era tan costoso el papiro en la época, se sobreescribía. Luchaban por borrarlo ya, terminar de borrarlo, y se sobreescribía. Esa sobreescritura, a ese tipo de papiro, ya el nombre se le cambiaba. Y recibía entonces un nuevo nombre de palimpsesto. Necesito que manejen esa información, investiguen más. ¿Qué eran los palimpsestos? La sobreescritura en los papiros era conocida como el palimpsesto. Muy importante. La evolución entonces es el pergamino, material muy conocido en Pérgamo, en Biblos, de donde viene, por cierto, a nivel de localidad, el nombre Biblia, por la cantidad de pergamino que había en aquel lugar, o de rollos que se conseguían en la ciudad fenicia de Biblos. Luego pasamos a la vitela, que era de animales tiernos, abortos de animales. Eso es la vitela, más duradero. Hasta llegar a la imprenta de Gutenberg, en los famosos códices que existen hoy en día, distintos códices. Y los códices más famosos están el de Frame, alejandrino, tenemos el de Besa, tenemos los hallazgos en Chester Beauty, tenemos los hallazgos de Constantin von Tischendorf en el siglo aproximadamente 19, 1848-47, y lo publica años después Constantin von Tischendorf, o Tischendorf, mejor dicho, el Códice Vaticano y el Códice Sinaiticus, dos de los más importantes manuscritos, rollos o códices, mejor dicho, códices. Repito, hasta llegar a Gutenberg en el siglo XVI, 1454, 1455 aproximadamente, otros dicen 59, pero siglo XV. En conclusión, siglo XV, con el alemán Johannes Gutenberg. Hasta llegar al libro, a lo que conocemos como libro, modelo de libro, tipo de libro, el día de hoy. Siguiente, Mario. Mario, ¿te me fuiste? Ah, no. Sigue ahí, qué bueno. Ya hablamos de los destinatarios. Ahora yo pregunto, micrófono abierto. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Qué tema tiene la Biblia completa? La venida del Mesías. No escuché. La venida del Mesías. Salvación. Salvación. Conéctenme esos dos temas ahí. Tienen que hacerme el equilibrio. La redención de la humanidad a través de Cristo. Me sonó mejor ahí. Excelente. Sonó mucho mejor. La Biblia tiene un solo tema. Hay coherencia interna, lo vamos a ver más adelante. Y es la salvación de la humanidad, del ser humano, a través de una persona humana divina. ¿Y quién es ese? La persona de Jesús.
Jesús es el tema principal de la Biblia. Escondido o no, Jesús está en el Antiguo Testamento. Escuche, hay manifestaciones del Logos preencarnado. En teología se conoce como logofanerosis y cristofanías. Ustedes lo conocen como teofanías, simplemente. El famoso ángel de Jehová, aunque no en todos los contextos o relatos, porque hay un ángel de Jehová cortando cabeza. Entonces ese no es Jesús. Jesús no anda cortando cabeza en el Antiguo Testamento. El Jehová de los ejércitos, Yahvé, el Padre, ese sí era un guerrero. Si usted quiere hacer una distinción en la obra y función de la Trinidad, pero no es el tema. La Biblia tiene lo que se llama coherencia interna, porque más de 40 autores, según lo que hemos analizado hasta ahora, ¿cómo puede ser que la Biblia sea uniforme y coherente y tenga un mismo tema? Es mi pregunta, retórica la pregunta. Por eso tiene coherencia, porque trabaja un solo tema. Y vemos cómo el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo, y cómo el Nuevo cita el Antiguo, y el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. El Antiguo hace anuncios, y el Nuevo confirma esos anuncios. El Antiguo menciona profecías, el Nuevo certifica el cumplimiento de esas profecías, y las que faltan por cumplirse, se van a cumplir. Escríbanlo. Y nadie dijo amén. Amén, amén. Estamos aquí. Amén, amén. Amén, amén, eso es así. Aleluya. Algo, pero bueno. Creía que se me dormido. Esas profecías tienen lo que se conoce como cumplimiento exacto. Necesito 3 de ellas. Vamos a ver. Dígame a alguien una. Micrófono abierto. Cumplimiento exacto de una profecía del Antiguo Testamento. ¿Y con quién se da? Amén, amén. Génesis 3:15. ¿Dónde se da esa? Ese cuando con Cristo. En la cruz del Calvario. También Abraham, Génesis 12. Dígame una sola. Dígame una sola y menciónela. No solamente me diga la cita porque la gente se va a quedar en el aire. ¿De qué trata esa profecía? ¿Y cómo se cumple? Yo prefiero que usted me diga el relato y no la cita bíblica. Vamos a decirle de Génesis 12, donde todas las naciones van a ser benditas a través de Abraham. Eso es identificando a Cristo, que vamos a entrar al grupo de la bendición. Verdaderamente Cristo vino a su ciudad, a lo suyo, que fue al pueblo natal, al pueblo escogido de Dios. Pero por Cristo vamos a ser todo el mundo bendecido. En la muerte, por su muerte vicaria. Vamos a entrar al rincón. ¿Quién más? El nacimiento del Mesías en Belén de Judea. ¿Quién profetizó eso, varón? Miqueas. Excelente, Miqueas 5, varón. Miqueas 5, para ser exacto. La Biblia tiene lo que se conoce como veracidad histórica. Ahora necesito 3 historias de la Biblia que la historia y la arqueología han demostrado que son reales. 3 historias de la Biblia que la arqueología y la misma historia, valga la redundancia, han demostrado que esto no es un asunto de religión, que fue real, que es real y efectivamente es histórico. Hay pruebas, argumentos, documentos que demuestran su veracidad. 3 historias de la Biblia. Demostrada por la historia y la arqueología, por la ciencia del día de hoy. La muerte, la resurrección. Excelente, ministro. El diluvio. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La ascensión. El diluvio. Sí, porque la muerte, la resurrección y la ascensión. Ahí había una nube de testigos que narraron y contaron que lo vieron ascender. Y no fueron 2 o 3. Excelente. ¿Alguien más? El diluvio, ministro, yo decía. El diluvio. Bueno, el diluvio, siguen veremos, no es que está en tela de juicio, sino que discrepan. Una línea entiende que hay rastros de que hubo algo por ahí, un fenómeno, lo que se conoce como una hecatombe,
De por sí el término hebreo es Makbul. Makbul es la traducción que tenemos nosotros de Makbul, es que tenemos la traducción de diluvio. Pero realmente el término que debería decir ahí es un cataclismo universal, mundial. Ya usted puede saber. Una pregunta, maestro. Dígamelo todo. La ciencia confirma la ascensión y la resurrección. Nosotros lo creemos por fe, pero la ciencia admite eso ya. Como usted dijo que era algo comprobado histórico, algo. Hay sectores divididos, ministro, porque la prueba es lo que yo le acabo de decir. Cuando usted va al lugar de los hechos, aparte de que hay testigos, hubieron testigos y se empezó a contar primero de boca en boca lo que se conoció como logia, y estamos hablando de la formación de la Biblia, en este caso la logia es para la formación de los evangelios, el primer proceso antes o previo a la formación de los evangelios, eso es lo primero, muy importante, pero hay un sector dividido. Usted tiene que saber que el sector científico ateo no lo va a digerir y va a descartar cualquier prueba, pero el sector científico que independientemente, sin compromiso con el evangelio, se lo digo porque he coleccionado revistas, por ejemplo, duré 2 años consecutivos y coleccioné las revistas muy interesantes de México, científicas, y allí, aparte de National Geographic, como revista científica, dando ellos documentales escritos acerca de ese tema. Científicos hablando, certificando el tema. Repito. Ahora hay un sector que lo va a rechazar, ministro, porque es un sector ateo. No lo va a digerir. Entonces hay sectores encontrados en ese sentido. Y no crea que todo es por fe, ministro. Yo soy el primero que enseño en círculos teológicos, no en la iglesia, porque es otro escenario, donde hay un público de todo tipo. Yo tengo que saber qué yo voy a decir a ese público. Hay cosas que yo puedo decir que voy a hacer más daño que bien. Entonces, yo tengo que saber eso. Ahora, hay escenarios donde usted puede hablar abiertamente y saber que todo no es por fe, que también hay que usar la razón, y el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 2, 14 y 15, que el gentil, su ley es el razonamiento, es su corazón, sí, su razón. Ese modo el corazón no piensa, que es simbólica la expresión. Literalmente está el concepto conciencia y el concepto razón en el texto de Romanos, escrito en un griego koineto lemaico, especialmente para los abogados, como el pastor que tenemos aquí, el ministro reverendo Julio Arsenio Sánchez. Romanos se escribió para los juristas de la época, con un lenguaje de la ciencia jurídica, especial para abogados. Se llamaba griego koineto lemaico. Eso dice mucho. Pero mucho. Por eso a Romanos se le llama la Carta Magna, la constitución del creyente. Vamos a ver la parte de exactitud científica. Recuerda que la Biblia no es un libro de ciencia, pero eso no descarta que narre hechos científicos o naturales y hable de leyes de la naturaleza o de la física. Eso no lo descarta. No solamente la Biblia, en este caso estamos hablando de la Biblia, sino libros de literatura universal. Narran hechos científicos. El mismo Heródoto, padre de la historia, narra hechos científicos para un tiempo remoto. Un Aristóteles también. Y así podemos mencionar otros nombres. Carlos Linneo. Muchos otros. ¿Quién me dice 2 por lo menos? Micrófono abierto. 2 hechos científicos narrados en la Biblia. Que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. Ok. Isaías, ¿verdad? Amén. La figura geométrica del planeta, aunque después se descubre que achatado en los polos, ¿verdad? Amén. Me falta uno. Rapidito. Bueno, podemos citar. Bien, vamos, uno a la vez. El mismo proceso de creación, digo yo. Ahí se pone mucho en tela de juicio, ministro, y esa partecita
No es que no entre en ciencia necesariamente, pero hay mucho para detallar. No es descartando Bueno, lo que está. yo citaría el hecho de Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, confirmando lo que en 1920 ya había planteado George Lacan, el sacerdote alemán, si mal no recuerdo, que planteó la teoría del Big Bang, produciendo de que el universo tuvo un inicio, contrarrestando el planteamiento que había hecho Aristóteles muchos años, siglos atrás, de que el universo era eterno. Muy interesante, Lizardín. Muy interesante. Excelente. A mí me gusta porque usted ahí está dándome argumentos. Y eso es lo que se pide, ¿verdad? Argumentos. Entonces, ¿qué nos han enseñado? Que si usted no tiene argumentos para debatir o rebatir, tiene que quedarse tranquilo. Eso no significa que tengas que estar de acuerdo. Bien. Ni tampoco que tenga la verdad absoluta. El tercero. Siguiente plantilla, ministro, ya lo tocamos. También habla de los orígenes, de los autógrafos y los apógrafos. Así que la puede hablar, Mario. Puede brincarla. Porque volarla no va a poder. Pero sí brincarla. Omitirla. La siguiente. Exacto. Puede dejarla ahí. Ahí nos habla de todo el proceso de transmisión, de cómo nos llegó la Biblia. Dios, observen cómo dice Dios, inspiración. Entonces se plasman los autógrafos que le dije que son los textos originales. Ahí le dicen los idiomas más conocidos, no los únicos, ya le hice la salvedad. Hebreo, arameo y griego, mayormente. Le dije que no eran los únicos, porque les mencioné algunos cognados o raíces. El término correcto, más llano, es raíces de otros idiomas. Entonces le sigue la transmisión del texto hasta llegar a los idiomas modernos. El día de hoy, por ejemplo, qué bueno que tenemos hasta en los aparatos electrónicos, incluyendo nuestros móviles, tenemos, en el caso mío, yo tengo unas 19 versiones de la Biblia, 19, 21 aproximadamente, solamente en el celular. Y las consulto todas. Y eso es lo que ha hecho enriquecerme. Sí, te suma, no te resta. Y procede entonces lo que se conoce como la internacionalización del texto sagrado. El libro más controversial tiene distintos récords Guinness. No sé cuánto recuerdan los famosos récords Guinness. Aparte de la influencia que tuvo en su momento de Ripley, aunque usted no lo crea, la Biblia consiguió distintos premios. Ripley, aparte, repito, de los Guinness Records, por ser el libro de mayor influencia en el mundo, el más traducido, el más vendido, el que de mayor transformación y cambio para la sociedad, para mejor, ha hecho y ha revolucionado en el mundo, pero también, repito, el más controversial. Porque cuántas cosas no ha hecho provocar, claro, problema de nosotros, no del texto, por malas interpretaciones. Cuántas muertes, cuánta sangre. Y ahora yo aprovecho. Yo puedo decir que el día de hoy, parece que no vamos a dar todos los detalles en cuanto al proceso de traducciones y todo lo que se peleó, especialmente para el tiempo de la reforma y post-reforma, porque el tiempo no daría realmente. ¿Cuántos no murieron como William Tyndale? ¿Cuántos no murieron en la hoguera y perseguidos por la Inquisición? Cuando me toque hablar, van a ver de Casiodoro y Cipriano, ambos perseguidos. Gloria a Dios que no lo pudieron matar, pero sí murieron otros. No conocemos bien esta historia. Son pocos que se puede decir que la dominan al dedillo. Hoy en día tenemos un texto, una versión, la más usada, especialmente por el pueblo evangélico y todavía más por el pentecostal, nuestra versión Reina Valera del 60. Pero, ¿con qué se come eso? Sabemos por qué esa combinación, por qué se llama Reina Valera. ¿A qué se debe eso? Eso es una muy buena pregunta. Entonces yo puedo decir y concluir el día de hoy que la Biblia que tenemos hoy, la versión de la Biblia que yo tengo hoy, que tenemos hoy, fue escrita con tinta de sangre, a base de sangre. Sí, vamos a darle la importancia, el mérito,
la categoría sagrada que ella tiene. Eso es muy importante. Hay un sector de nuestra iglesia que por respeto ni siquiera digo la edad, de dónde a dónde abarca, que hay estadísticas, hay numeritos, trabajos de campo que se han hecho en teología praxeológica, teología práctica, que dicen y encuentran la Biblia aburrida. Escuche esto, qué trágico, que la Biblia es un texto aburrido. Un sector estadístico, numeritos altos, sobre los 60, de cierta edad, también dicen cristianos, no inconversos, estoy hablando del pueblo cristiano. Dicen que encuentran que la Biblia no los ayuda para nada en su vida personal, en el aspecto cívico, ético y moral. Por eso ni ellos se lo creen. Yo creo que ni ellos se lo creen. Siguiente plantilla, Mario. Bien. Dele usted mismo, Mario. Vamos a trabajar estos numeritos muy importantes en la Biblia. Estas estadísticas, estos datos. La Biblia tiene 773.693 palabras, 1.189 capítulos, 31.163 versículos, 3.566.480 letras. Versículo más largo, Esther 8:9. Versículo más corto, Éxodo 20:13. Salmos 14 y 53 son iguales. El capítulo más largo, Salmos 119. El capítulo más corto, Salmos 117. El centro de la Biblia está en Salmos 118, versículo 8. Y la palabra Señor se repite 1855 veces. Y la Biblia en general contiene 2930 personajes. Excelente dato. Sí, ahora hago la salvedad que todo va a depender de la traducción. Normalmente estas estadísticas es del texto en inglés, porque nuestras versiones en español oscilan entre los 31.100 versículos, y hay quienes dicen 31.102, 31.108 versículos. Y observe que aquí el número suma, si está más elevado. Lo que no varía son los capítulos, pero los versículos sí varían dependiendo de la versión. Eso es bueno que lo sepan. Ahora, concerniente al versículo más corto, realmente esto es la traducción que tenemos, Reina Valera del 60. Cuando usted se va a otras traducciones, usted lee, por ejemplo, si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer y compartirlo con nosotros, Job 3:2, en la traducción viviente, y cualquier otra. Van a ver que solo tiene cuatro letras. Dijo. Y otra dicen, y dijo. Y Job dijo. Pero la NTV y otras solamente tienen 4 letras, repito. Dijo. D-I-J-O. Dijo. Yo no. Es imposible, es difícil conseguir un versículo más corto que ese. Si usted lo conoce, lo puede presentar por aquí. Dijo. Job 3:2. Repito, debe leerlo en otras versiones. Por eso es bueno saber, reconocer y anotar que eso va a depender de las versiones o traducciones del texto. Seguimos, Mario. Bien, ¿cómo se formó la Biblia? Continúa la pregunta del tema general en esta noche. En este caso, el Antiguo Testamento. Los hechos atribuidos a Dios se contaban de boca en boca. Oigan cómo comienza todo.
Estamos hablando del proceso, de cómo nos llega. En este caso, comencé con el Antiguo Testamento. Algunas personas, número 2, escribieron en pergaminos algunos relatos que se contaban y empezaron a plasmarlo. 3, se recogieron esos escritos sueltos y se ordenaron por temas. Por temas. Por eso vemos la coherencia del texto sagrado, cómo un libro se conecta con otro y cómo ellos mismos se citan. Por ejemplo, Daniel cita a Jeremías. Jeremías cita a Miqueas. Por favor, preste atención. Inclusive la cita de Jeremías de Miqueas le salva la vida. El hecho de Jeremías citar a Miqueas en una ocasión le salva la vida. Eso es mucho decir. Daniel cita relatos. Que entonces esto es lo que me demuestra la veracidad histórica de los mismos. Daniel me habla a mí, o en este caso Ezequiel 14 y 20, me habla de Job, de Daniel, vayan escuchando, de Job, de Daniel y de Noé. Vuelvo a dar la cita. Ezequiel 14 y 20. Se repiten estos nombres, estos 3 protagonistas, se resaltan en esta historia. Noé, Daniel, y pueden confirmar el tercero que acabo de mencionar. Los libros que se formaron se organizaron en conjuntos. Voy a repetirlo. Los libros que se formaron se organizaron en conjuntos. Y hoy le llamamos, dependiendo la línea, si es de la Septuaginta, de la versión griega, siglo II, antes de Cristo, comenzamos con el Pentateuco. Ahora, si el conjunto del libro es lo que se llamó Tacná, el texto hebreo, el canon hebreo, de 22 y luego 24 libros del Antiguo Testamento, el nombre entonces es la Torá. El equivalente del Pentateuco es la Torá. Y ustedes, o muchos de ustedes lo saben. El que no, por favor, debe anotar el dato y darle seguimiento al mismo. Sigue la pregunta. Continúa, Mario. ¿Cómo se formó la Biblia? Siguiente plantilla. Dios se revela a los hombres en la historia para aclarar el misterio acerca de él mismo, de Dios y del ser humano. Y hay preguntas fundamentales que tenemos que hacernos y que entonces el texto sagrado nos arroja las respuestas que necesitamos. Por eso soy de lo que enseña y dice que en la Biblia no está todo, no tiene todo, ni hay respuesta para todo, pero sí tiene todo lo que necesitas o necesitamos para salvarnos. Voy a repetir esto último. El texto sagrado tiene todo lo que necesitamos para salvarnos. Eso sí tiene. Hay gente que quiere encontrar una receta. No, hermano, por Dios. La Biblia no es un recetario de cocina. Quiere encontrar ciencia. Aunque pueda parecer caso aislado. Bien, pero no es un libro de ciencia, por favor. Aterrice. Jonathan Isabel, ¿cuáles son, por ejemplo, esas preguntas que nos dice la plantilla? Mi alumno Isabel. Sí. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Cómo vivir rectamente? Muy buena pregunta, ¿verdad que sí, Isabel? Claro. La filosofía a través de la historia ha intentado dar respuesta a estas cosas. La Biblia da respuestas a preguntas como esa. Ministro. En la siguiente plantilla, Mario, quiero compartir algo muy importante con ustedes. No puedo pasarlo por alto. En el mismo tenor. La Biblia o la versión que tenemos de la Biblia, recuerde que lo que tenemos es copia de copia, aunque con cierta garantía, porque lo que se ha perdido
pero hay que reconocer que se ha perdido. Ahí está el detalle, que muchos no quieren reconocer que hay un factor importante, un 5%, hay quienes exageran un poquito más, yo me quiero quedar con el 5%, suena bonito. Un 5% del contenido del texto se ha perdido. Te diría, bueno, partiendo de un 100 es tontería, hermano, pero hay que ver dónde está distribuido ese 5 y de qué manera. Porque usted va a leer y va a escuchar que ese 5% no afecta ninguna doctrina cardinal. Eso no es cierto. La afecta. Lo único que usted tiene que reinventarse. No digo que inventarse las cosas, digo reinventarse. Y entonces indagar y buscar otras fuentes. Y soltar entonces ese texto. Ya, porque ya ha sido manipulado, no, lo que se conoce como, y pueden investigar acerca de eso, porque hoy no hay tiempo para eso, pero vamos a escoger un día para un tema como ese. Las glosas e interpolaciones en la Biblia. Los textos manipulados en la historia del texto en su transmisión hasta el día de hoy. Muy interesante. Un tema como ese. Y sin mencionar las variantes textuales, que hay más de 500.000. Hay quienes se quedan con un dato de 250.000. Este dato es muy corto. Es muy conservador. La Biblia incluye los grandes temas de la vida. Y ya lo vieron en el anterior, por eso dije que necesito leer esto o compartirlo con ustedes. ¿Quién soy yo? Con preguntas como esta de el gran autor y pastor Rick Warren, el famoso célebre autor de Una vida con propósito. Significado de la historia. ¿Cuál es mi rol en la sociedad? La Biblia tiene algo para decir en estas y otras preguntas que son cruciales para la existencia y el destino de nosotros los seres humanos. Y por lo tanto, te da una cosmovisión, es el término que también se puede utilizar, una apología, lo convierte a usted en un apologeta o apologista, y por lo tanto una cosmovisión cristiana debe tener en cuenta lo que dice, aun cuando enfrente la posición de otros sistemas. Muy interesante. Aquí está lo que le prometí, Mario, siguiente plantilla, lo que le prometí para que establezcamos una definición sencilla con base bíblica de revelación, inspiración e iluminación. Y que estemos claros, establezcamos diferencia entre ellos. Para mí es muy importante eso. Muy importante. Le voy a pedir a Wilfredi Acosta que nos ayude con esta plantilla. Que me lea ahí con voz de trompeta. Dios bendiga. Revelación, inspiración. Revelación, Juan 1:1. Divulgación de la verdad mediante palabras, actos o cualquier otro medio, pero más plenamente por la persona de Jesucristo. Contenido de la verdad. Inspiración. Segunda de Pedro 1:21. La forma como Dios comunica su verdad, el método de comunicación entre Dios y los seres humanos. Iluminación. Primera carta a los Corintios 2, capítulo 2, versículo 14. El acto del Espíritu Santo que nos da luz y ayuda para entender la palabra de Dios. Excelente. Yo lo voy a resumir, ministro. Muchas gracias, Wilfredi. Yo lo voy a sintetizar y está ahí sombreado. La diferencia la tengo, la palabra clave la tengo sombreada a propósito. Revelación, contenido. Pero contenido de que de esa verdad de Jesucristo que dije que, y hemos dicho, no solamente que dije, ustedes mismos han interactuado conmigo, que es el tema general de la Biblia, la persona de Jesús. Contenido, revelación. Pero inspiración, ¿qué es? La forma. La forma. ¿Pero qué forma? La forma de Dios comunicar esa verdad revelada. Y por último, iluminación. Eso ya para nosotros, ¿eh? El acto del Espíritu Santo a través de la persona del Espíritu Santo
que nos dé esa luz, esa ayuda. Recuerden las multifunciones del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios o el mensaje. Porque recuerden que eso está dividido. Hay un sector que le sigue llamando y quiere llamarle, insiste que sí es correcto llamarle al texto sagrado la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia es. Otro sector, la Biblia contiene. Porque entiende que por los tantos problemas que le he estado mencionando hasta ahora, inconvenientes, circunstancias en la transmisión del texto, lo correcto es llamarle que contiene la palabra de Dios. Porque lo inspirado no son las palabras. Hoy, no estoy hablando del autógrafo, de los originales. Lo inspirado hoy, en los textos que manejamos hoy, es el mensaje, no las palabras. Porque la Biblia no se escribió en español, hermano. Y es retórica la pregunta, no me respondan. ¿Se escribió la Biblia en español? No. Ustedes saben que no. Ustedes saben que no. Pero gloria a Dios que tenemos versiones en nuestra lengua, a nuestro alcance. Porque no todos tenemos la posibilidad de conocer estos idiomas originales. Se estudia. Pero ¿cuántos pueden estudiarlo y conocerlo? ¿Alguien dijo amén? Amén, amén. Siguiente plantilla, Mario. Hay dos temas que he escuchado bastante. Es más, se discute desde tiempos de la Reforma. Desde la Reforma se está discutiendo esto. Que ya mucho decir, ¿verdad? El tema de la infalibilidad de la Biblia y la inerrancia. Infalibilidad e inerrancia del texto sagrado. Entonces dice, para muchos teólogos y eruditos, inerrancia es sinónimo de inspiración. La infalibilidad significa que la Biblia o la versión de la Biblia que manejamos no miente ni engaña a sus lectores. No es como un sector ha dicho. Infalibilidad, él no se equivoca. Si el hombre la ha manipulado, si no se escribió en español la original, no puede ser infalible. Si es infalible, no ha sufrido ni puede sufrir alteración. Y ha sufrido alteración. Y eso es demostrable el día de hoy. Demostrable. Inerrancia. Todavía hay gente que, y yo respeto eso, ¿verdad? Que porque por lo sagrado y la formación que tienen y no tienen estos niveles, no han estudiado, no han ido a una universidad a estudiar teología, entonces siguen con su concepto de infalibilidad e inerrancia. No necesariamente como lo estamos explicando aquí. Inerrancia significa que la Biblia está libre de todo error. Siguen creyendo eso. Ahora bien, usted nunca va a escuchar a un musulmán decir que el Corán tiene error. Y yo tengo un material por ahí que me regaló un musulmán, donde me detalla, me explica con cuadros y todo, las manipulaciones que el Corán ha recibido. Y no solamente la Biblia ha sufrido estas cosas, también los textos sagrados de otras religiones, como el Islam o la musulmana. Eso es muy importante. Entonces, ¿en qué consiste la inerrancia? En el mensaje. El mensaje no tiene errores por ninguna parte. Pero hermano, las palabras se pierden, de un idioma a otro se pierden, porque es que no existe un equivalente y hay que inventárselo. Entonces tenemos que aterrizar en ese sentido, que para poder traducir el texto sagrado a cualquier idioma, hay conceptos que aparte de las distintas acepciones, por ejemplo, espada, hay 250 palabras. El hebreo barat significa indistintamente maldecir y bendecir. Solamente el hebreo y el contexto determina dónde bendecir y maldecir. Y les voy a dar un ejemplo de ese problema. Alguien puede buscarme, lo pueden buscar, cuando la mujer de Job, que lo conocemos mucho el pasaje, en Reina Valera 60, ¿qué dice? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí o no? Amén.
Sin embargo, cuando usted revisa, puede revisar, el que tenga esa versión me la puede buscar. Cuando usted revisa la versión de 1909, la misma casa, la misma liga bíblica de Reina Valera, traduce, bendice a Dios y muérete. Entonces, por fin, ¿qué fue lo que la mujer dijo? Maldice o bendice. A que el hebreo Barak permite ambas cosas. Pasa algo parecido en el Nuevo Testamento, un pasaje que todos conocemos, célebre, y lo descontextualizamos por completo. Juan 5:35, versión 1960. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras. Pero cuando yo reviso otras versiones y me voy al contexto histórico y hago un exégesis al pasaje, está indicativo. Escudriñáis. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sencillo. Que el griego era un now, le permite al traductor, le da la facilidad, lo faculta a traducir en indicativo como en imperativo. Le permite ambas cosas. Ese griego. Pero cuando yo manejo el contexto histórico, conozco el contexto, no me equivoco y sé que en el contexto histórico Jesús lo que dijo fue escudriñáis en indicativo. Pero la versión que yo manejo hoy no dice así. Claro, la versión es dinámica, sí, de equivalencia formal y algunas textuales que han mejorado y han corregido ese tema. Eso es lo primero. Muy importante. Siguiente. Recomendación final en este subtópico. No diga que la Biblia tiene errores. Diga variante textual. Hay muchas variantes textuales. No se llene la boca diciendo eso, porque el texto merece respeto. Lo correcto es decir variantes textuales, muchas variantes textuales, pero no errores. Porque entonces, hermano, este es el manual del creyente. Yo tengo un manual lleno de errores. No, hermano, pues dejemos esto. Hiperbólicamente hablando. No, yo tengo un texto fidedigno, dentro de lo que cabe, con imperfecciones, porque no se escribió en español, y ahí lo que se conoce la distancia del texto. Han pasado siglos, por no decir milenios. Entonces es normal que sufra y haya sufrido alteraciones. Pero no me le llame errores. Llámele variante textual. Seguimos en el mismo tenor con esta plantilla. La autoridad de inerrancia de la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Hay errores en la Biblia? Entonces, ya usted no va a responderme esto porque acabamos de decir que no. Pero alguien puede darme ejemplo. ¿Conocen ustedes? Yo sé que algunos de ustedes lo conocen porque algunos han trabajado conmigo ya eso y han hecho exégesis a distintos pasajes en distintas materias. Ejemplos de variantes textuales, glosas e interpolaciones en la Biblia. Quiero 3 ejemplos, micrófono abierto, para el conocimiento de todos aquí. Bueno, primera de Juan 3, que dice que 3 son los que dan testimonio. 5:7, Lizardi, 5:7. 5:7, sí. 3 son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso no es cierto. ¿Qué pasó con ese versículo, Lizardi? ¿Qué pasó con ese versículo? Una interpolación. Eso es correcto. Recomiendo que investiguen acerca de eso. La historia comienza con una promesa de Erasmo, de Siderio Erasmus de Rotterdam, en 1516 al 22. Tercera edición del texto griego de Erasmo. Él promete que si aparece un manuscrito con ese dato, con ese pasaje, él lo insertaba en su versión. En sus 2 primeras ediciones no estaba ese versículo. Escuchen eso. Entonces hicieron un palimpsesto. Ya explicamos lo que es un palimpsesto. Un sobrescrito en un papiro. Se inventaron la cita. Plagiaron la cita en un palimpsesto, repito. Se la llevaron. Cumple tu promesa. ¿Qué usted cree que él tuvo que hacer? Lizardi. Cumplir lo que prometió y tuvo que colocar el texto. Y lo que tenemos hoy
es esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, no un versículo inspirado, escrito por Juan en su defecto, sino una interpolación por esta promesa, este compromiso de Erasmo, este plagio, ha llegado hasta hoy a nosotros. Señores, indaguen acerca de esto. Imagínense que aquí no hemos dicho nada y usted va a investigarlo por su cuenta. Y muy controversial. Claro, el comma Johannum se llama eso en teología. El famoso comma Johannum. Pedí 3. Gracias, Lizardi, me diste la primera. Puede ser variante textual, puede ser glosa. No tiene que ser interpretación. Micrófono abierto. ¿Quién más? Vamos. Mateo, Ustedes hacen dinámica esta conferencia. Mateo, es interactiva. Mateo 28, 19. Vamos a ver, varón. ¿Qué encierra? ¿Ahí hay glosa, variante textual o interpolación? ¿Y en qué consiste? Brevemente. Que el texto dice: id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. A todas, rapidito, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que acá hubo una interpretación. ¿Y en qué consistió la interpolación? ¿Qué se añadió ahí? ¿Qué se manipuló? Acá se manipuló el texto porque el versículo 4 para atrás los escritos decían en el nombre, bautizándolos en mi nombre. No decían bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según las versiones. Sí, eso fue, es bueno que manejen eso y sigan investigando. Un decreto que tiró Damaso primero, otros creen que fue Alejandro, que obliga que prácticamente nació para que inserte ese texto. Entonces, hoy en día se habla de la Iglesia Católica clásica, porque la Iglesia Católica Apostólica y Romana nace en el famoso cisma de Oriente, en el 1054 después de Cristo. A partir de ahí se habla de Iglesia Católica Romana Apostólica y Romana, mejor dicho. Bien, la inerrancia de los autógrafos. La inerrancia es el texto original, no las copias. Lo inerrante, mejor dicho, es el texto original, no las copias, dice el apologista Craig Banksen. En la plantilla siguiente, Mario. Ya la mencioné, la puedes saltar o brincar. Bien. Voy a escuchar a una dama ahora. Quiero una dama. Han hablado demasiado los hombres. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver, una dama. O señorita, Cuidado si no quiere hablar porque es señorita y dije dama. Ay, santo. Vamos a ver, pastora. ¿Qué dice? Amén, dice así. ¿Cómo se formó la Biblia? Biblia contiene la palabra de Dios, expresada en palabras humanas. Significado, libros o los libritos. Origen, ciudad fenicia, biblos. Excelente, pastora. No se me vaya lejos. Denle la siguiente plantilla, por favor. Vamos a aprovechar a la pastora. Mario. Ahí, pastor. Amén. En el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un líder militar judío llamado Judas Macabeo reunió todos los libros a causa de la guerra. Hacia finales del siglo II antes de Cristo, el prólogo del libro del Eclesiástico habla ya de los tres grandes bloques del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los demás libros. Excelente. Observen que estos datos debería tener esto en Q, tomarle foto, anotarlo, porque para esta fecha es que realmente se puede decir que se cerró
Son los 2 ciclos para hablar del cierre del canon del Antiguo Testamento. De los libros que conocemos hoy del Antiguo Testamento. No como nos quieren vender que fue en Jania, o en Jania, en la década de los 70 o los 90 después de Cristo. Ahí se discutieron otras cosas, no el canon per se o el cierre del mismo, que digamos. Suelte ese tema. Evidencias de su veracidad, la historia, los mismos manuscritos, Flavio Josefo como historiador, todo esto, la arqueología bíblica, han demostrado, han dado evidencia, argumentos fuertes acerca de que tenemos un texto realmente verídico, digno de confiar. Eso está en la plantilla siguiente, y ya la tienen que ahí mi alumno Mario. Siga, Mario. Aquí nos detenemos en el periodo intertestamentario. ¿Qué pasó en el conocido túnel? También 400 años de silencio profético. No porque Dios no habló, sino porque no había un ministerio profético como tal. A veces nos confundimos. No, pero hay un silencio total, Dios no habló. Hermano, Dios no solamente hablaba por los profetas, Dios es multiforme. Dios sí habló en este tiempo de diferente manera, no por un profeta, pero habló. Entonces, aquí Esdras tiene un protagonismo y ciertas funciones en esta época. Yo debo detenerme y hablar de Esdras y de Nehemías, que fue el que construyó, y hay pasajes, aunque apócrifos, pero históricos, de Macabeo, ya para nosotros, pero para la Iglesia Católica, es su canon católico. Para ellos es un libro deuterocanónico, sí, respetado, segundo canon para ellos. Entonces, biblioteca, Nehemías, y la recopilación, redacción o compilación de lo que había hasta entonces del Antiguo Testamento en materia de libros, fue el trabajo y el legado de Esdras y algunos aportes por Nehemías, demostrado por fuentes históricas. No estamos inventando. Pasemos ahora, Mario, a la formación del canon bíblico. Y hay que hablar entonces del canon del Antiguo Testamento, ahora, y del canon del Nuevo Testamento. No tenemos mucho tiempo, por eso el que no ha recibido la presentación completa, la va a recibir. Y buscaremos fecha para una segunda parte. Nadie dice amén. ¿No le interesa? Una segunda parte. Amén. Vamos a terminar este tema. Amén, amén. Amén, candela, chip y fuego. Pero le salió el pentecostal ese hombre ahí. La formación del canon. Interesante. El Nuevo Testamento. Y hay que continuarlo. Yo le bendiga. Amén, gracias. A, B y C. Un poco de historia, el canon de la Biblia hebrea y el canon cristiano del Antiguo Testamento. En el caso del canon del Nuevo Testamento, A, B, C y D es la clasificación. Ahí estamos hablando, como subtópico, del periodo apostólico, el siglo II después de Cristo, los siglos III y IV después de Cristo, y los criterios de canonicidad en la Iglesia Católica. Muy importante, porque entonces los criterios que hoy tenemos, el canon que tenemos hoy, esos criterios fueron los reformadores de un Lutero en adelante. Es bueno que lo sepan, ¿eh? Los criterios los formó la Iglesia Católica. Entonces los reformadores cambiaron los criterios. Cambiaron los criterios. Claro, no todos, pero hicieron cambios. Hoy por hoy en el mundo existen 4 tipos de cánones. Y está en la plantilla siguiente, Mario. 4 tipos de cánones. Está el canon judío, el canon católico, indague más acerca de eso, no puedo darlo de detalle uno por uno, el canon protestante y está el canon ortodoxo. 4 cánones: judío, católico, protestante y ortodoxo. Hoy hay 4 cánones en el mundo. Si usted creía que usted era un solo y que el suyo era el verdadero o tenía verdad absoluta, hay 4 en el mundo. Permítame decirlo. Y así como el canon nuestro acepta, por ejemplo, a Santiago, Apocalipsis, hay iglesias en Oriente que Apocalipsis y Santiago no existen. No está.
en su Biblia. Le estoy dando un ejemplo de muchas otras cosas que podemos hablar y decir. Quiero terminar con las etapas que le prometí. Pasa, Mario, a lo siguiente, para terminar con las etapas, porque el tema de hoy es cómo nos llegó la Biblia y cómo se formó la Biblia. Entonces, hablemos de las etapas para algunos, otros le llaman momentos. Etapas por las que pasó el proceso, todo el proceso, las etapas de formación, y otros le llaman los momentos de formación de lo que hoy conocemos como Biblia. Dele, Mario, usted mismo hoy. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, reflexión religiosa sobre el acontecimiento. Luego viene lo que es la transmisión oral de esa reflexión. Después tenemos esos libros se leen en las reuniones familiares. Luego esos libros se van reuniendo para formar la Biblia. Luego tenemos lo que era la redacción escrita, que aparecen libros. Y por último, se produce un acontecimiento o surge una pregunta fundamental. Siga usted mismo, Mario, porque en la próxima plantilla está ilustrada cada etapa. Okay. Estos autores dividen en 5 etapas el proceso de formación de la Biblia. Acontecimiento. Se produce un acontecimiento o pregunta fundamental. Accidente de avión o enfermedad. Reflexión. Las personas con sentimiento religioso lo hacen a partir de su fe y lo relacionan con Dios. ¿Qué querrá Dios de mí? Transmisión oral. Se transmite oralmente de generación en generación con el fin de comunicar una enseñanza religiosa. Se me apareció un ángel. Ejemplo. Se escribe. Las tradiciones orales se ponen por escrito. Primero en escritos sueltos. Luego se agrupan. De ahí surgen los libros. El médico cuenta su historia en un periódico. Se leen y se reúnen. Los libros en forma de rollo se leen en las reuniones familiares y en las celebraciones religiosas. Todos los libros se reúnen para formar la Biblia. Excelente. Siguiente plantilla para compartirla con ustedes y es el cierre de esta noche. No porque no haya más. Hay mucho material, mucha información. En la formación de la Biblia podemos hablar de 3 momentos clave. El acontecimiento, conectado con lo que dijo Mario o compartió con nosotros. 2, la memoria o las memorias, los registros, ¿verdad? Concluyendo entonces, cerrando con lo que se conoce como la escritura. Usted va a seguir trabajando porque va a tener la presentación. El que no la tiene, me tira a mi privado que se la puedo compartir sin ningún tipo de problema directamente a su privado. Valga la redundancia. Perfecto. Van a ver detallado, con detalles, repito, los famosos momentos o momentum, como se le llama en latín, de acuerdo a algunos autores de la crítica textual y de la ciencia bíblica, pero muy importante y sin ningún tipo de desperdicio. Pero yo quiero dejarlo aquí. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica para cerrar. Yo voy a hacer 2 preguntas y luego quiero 5 personas. Levante la mano. Mario me va diciendo quiénes son, sírveme de moderador. Levanten la manito, 5 personas. Exacto, levanten la mano en el chat. Exactamente, en el chat. Para decirme, no, y si no sabe hacerlo, que lo haga por cámara. Y anótalo ahí. 5 personas quiero después de las 2 preguntas. Las 2 preguntas de lo que hemos hablado hasta ahora. Quiero ver quiénes prestaron atención y quiénes tomaron nota. Haré 2 preguntas. Y luego 5 impresiones del material de hoy y de la conferencia tipo interactiva. Lo hicimos interactiva también del día de hoy. Yo creo que hablar solo, eso no es dinamismo. Lo que la hace dinámica es la participación y la interacción con ustedes tipo tertulia. Y es tipo tertulia, no tertulia. La tertulia es una conversación. Pero sí tenía categoría
de estudio. Preguntas y respuestas combinado con tertulia. Primera pregunta. ¿Qué son los apógrafos? Micrófono abierto. Los apógrafos, ¿qué son? Los originales. No son los originales. Lo está confundiendo con los autógrafos, ministro. Primeras copias de lo más cercano La al original. primera copia. ¿Quién está hablando? Roseli. Felicidades, Roseli. Está en eso la niña. Excelente. Pedro levantó la mano. Sí, pero ya es para las impresiones. Necesito hacer la segunda pregunta. Déjemelo ahí en Q, Mario. Ve acá, Samuel. Sí, dile a Samuel que vaya allá. Que lo está llamando Eli. Bien. Última pregunta. De este lado. ¿Cuántos cánones y cuáles existen actualmente en el mundo? ¿Cuántos cánones y cómo se llaman? 4. Mi familia. Dele, ministro. Okay, existen 4 cánones, que son el canon judío, el canon protestante, el canon católico y el canon ortodoxo. Excelente, excelente. En eso, ministro. Ahora, Mario, te entrego a ti para la interacción. Tú dices el orden. Yo presto atención ahora y escucho las impresiones. ¿Qué le ha parecido todo hasta ahora? 5 personas, rapidito, sinteticen. Levanten la mano en el chat, los primeros 5 que levanten la mano se les dará participación para las impresiones. Vamos a ver. Dele, Mario. Nuestro hermano José Andújar. Bien, excelente, sin desperdicio el estudio esta noche. Recordando y aprendiendo sobre la historia de la Biblia, sabiendo que no es el nombre original. Excelente. ¿Quién más? Levanta la mano. ¿Quién más opina? Su impresión de la clase. Nadie tuvo impresión, nada más Andújar. Bueno. Pedro Rincón, vamos. Micrófono abierto. Dios me lo bendiga a todos nuevamente. Sí, quedé impresionado porque verdaderamente no hay desperdicio. El tomar clase, el oír a mi hermano y maestro Cifre, es como alimentarse, es un alimento nutritivo, no hay desperdicio. Pero por eso mismo yo lo voy a ver, a que nos concedan nosotros que ese material nos envíe por el WhatsApp, mismo WhatsApp, que cada cual que quiera, el que esté a gusto, lo pueda tomar. Amén. Claro, ministro, se hizo la salvedad que quien lo desee, que le escriba en privado. Ah, bueno. Compartir. No hay problema. Dios bendiga más y que Dios le siga dando fuerza y más amor, porque hay que tener amor para todos. Sin amor no hay nada. Amén. Él puede estar hablando, va a estar hablando vacíamente, pero sin amor, es como dice Pablo, de nada sirve. Que siga en amor y que Dios siga capacitando para que nos pueda alimentar más. Dios siga bendiciendo más y más. Amén. Nuestra pastora Alessandra y luego Roselis. Mario, pero usted es terrible, yo no levanté las manos, pero de todas formas voy a hablar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente, mientras escuchaba, yo meditaba ya en lo último, cuando el maestro estaba terminando, realmente meditaba y pensaba, wow, verdaderamente que el profesor vive lo que hace, porque realmente el ser maestro, sea de la palabra o secular, eso hay que vivirlo. Entonces, a medida de que tú vas enseñando, el público se da cuenta si lo que tú estás dando realmente lo vive, lo disfruta. O sea, no es que solamente
da las cosas por darlas, sino que lo vive y lo disfruta. Y eso es lo más extraordinario. Yo puedo decir esta noche que la conferencia ha sido, como él dijo en una ocasión a una estudiante, exorbitante. Con eso lo resumo. Escúcheme de nuevo, como dice un señor por ahí. Mi hermano Cifre, usted nos dejó o me dejó en incógnita con una palabra ahí que ya tenía guardada. Y yo, acá, como que Mateo no es el autor del libro. ¿No fue esa la respuesta de Dios? Dígame, ve. Pero diga, acláreme. Mire, usted que sabe de tripas, desenrédeme ese mondongo. Porque, ¿qué pasa? Ahí me puso a mí verdaderamente la cabeza a la vuelta. Te voy a dar un dato solamente, para no entrar mucho en detalle. Usted es un estudiante de la Biblia acérrimo, para bien lo digo. En el siglo segundo de Cristo es que se le coloca el título, ministro. No había título para Mateo. Siglo segundo después de Cristo es que se coloca Evangelio según Mateo. Sus seguidores, sus discípulos, en honor a él le colocaron el nombre. Entonces hubo una traducción temprana en griego, porque era un requisito para que fuera canónico este libro. Pero el original se escribieron fue solamente parafrasis hebrea. Era más corto. Mateo era más largo que Lucas. Se dirá, pero Lucas sigue siendo más corto. Lucas tiene 24 capítulos. Hermano, los libros no se miden por capítulos, se miden por versículos. Lucas tiene más versículos que Mateo, aunque Mateo tenga 28 capítulos. Pasa lo mismo con Génesis e Isaías. Isaías tiene 66 libros y Génesis 50. Y Génesis es más grande que Isaías a nivel de versículos. Tiene 1533 versículos. Isaías 1372 en su defecto. Te dejo con esa, Rincón. Sigue, Mario. Bueno. Le iba a decir que la presentación la estoy compartiendo por aquí mismo, por el chat de la reunión. Ya casi está cargando para que revisen y la puedan ver próximamente. Dentro de unos minutos ya estará cargada, ya está casi terminada la descarga. ¿Quién continúa? Continuaba Robelis, fue que levantó la mano ahorita. Roselis, perdón. Como siempre, es un honor tener a nuestro querido doctor Cifre impartiéndonos cualquier tema de la Biblia. Un vasto conocimiento, el cual nuestro Dios se ha permitido tener y el cual comparte con cada uno de nosotros. De verdad que impresionante para mí la conferencia. Yo espero que tenga una segunda parte, porque a pesar de que he tenido dificultades con el internet, pero sé que ha sido bastante fructífera la conferencia del día de hoy. Espero la segunda parte, Dios mediante. Bendiciones. Amén. Quiero que confirmen por el chat si les llegó la presentación que la acabo de enviar por acá. Amén, amén, amén. Al menos a mí me llegó y la estoy descargando de una vez. Perfecto, perfecto. Ahí está ya, no tienen excusa. Bueno, dejamos a nuestro hermano doctor Eduard Cifre. Sí, amén. Muchas gracias, muy agradecido. Esperando que me sigan apoyando y lleven en sus oraciones. No le pido más que eso. Las oraciones, yo creo que es el mejor pago que podemos tener. En el nombre de Jesús HaMashiach. Repito, gracias por estar ahí, por interactuar conmigo, por apoyarme y por su tiempo. Que pudieron haber estado haciendo otra cosa, son gente ocupada y prefirieron entrar aquí porque les interesa aprender de la palabra de Dios y de la teología y de este tema tan interesante de cómo se formó la Biblia. Quiero permitirle a mi esposa que nos despida en oración en este momento. Gloria a Dios, bendecimos al Señor por esta maravillosa conferencia, de verdad, muchos conocimientos que se agregan al que ya teníamos, muchas informaciones
que no la digeríamos o que no la teníamos como se dijo esta noche. Padre, gracias te damos. Señor, gracias por el maestro, Dios mío. Gracias por usarlo como canal de bendición para nuestras vidas. Señor, en este momento, Dios, vamos a hacer despedido. Mira, Dios mío, que se está utilizando esta plataforma virtual para llevar conocimiento de ti. Te pido, Dios mío, que bendiga de manera especial a cada uno de los participantes, oh Dios, y que esto solo sirva para despertar en ellos el anhelo de poder escudriñar tu palabra, Dios mío, de poder involucrarse cada día más en aprender de tu palabra, Señor amado. Padre, abre siempre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a digerir cada información, Dios mío, que podamos desaprender para aprender. Te amamos y reconocemos una vez más que tú eres el maestro por excelencia, pero que tiene hombres y mujeres, y en esta ocasión un hombre, Dios mío, que usas para tu gloria y tu honra a través de la enseñanza. Bendiciones y Dios le bendiga a mis amados.